Saludos y bienvenidos a los que pasan por Javier Deportes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del lugar donde estén. Edición especial de Sports Network hoy, una vez que ha pasado una semana del arranque del béisbol de las grandes ligas, una semana en Estados Unidos, porque ya había comenzado antes en Japón, en aquella serie de Tokio, pero del béisbol ya en forma, que comenzó hace una semana, hace ya dos series que han jugado todos los equipos y que estarán hoy comenzando la serie del fin de semana para lo que es el avance en esta temporada del 2025 en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar un poquito sobre lo que más ha destacado durante esta primera semana de acción, aquellos resultados que tal vez no nos parezcan sorpresivos porque eran los que se esperaban, los Dodgers de Los Ángeles, y otros que a lo mejor sí nos sacan un poquito de sitios, pensando que un equipo como los Bravos de Atlanta no iba a tener un arranque de 0-7 a esta altura de la temporada. Comencemos primero en Nueva York. Tuvimos la posibilidad de estar en la Opening Series hace una semana allí en Yankee Stadium, en esa serie de los Yankees contra los Brewers de Milwaukee. Una serie que se destacó por los batazos. Una serie en que los Yankees demostraron un comienzo explosivo en una temporada que apenas comienza y ya los ubica como el mejor equipo en cuanto a cuadrangulares conectados y rompiendo una serie de récords o instaurando una serie de récords como lo fueron esos 15 cuadrangulares en la serie de 3 juegos contra Milwaukee, como lo fueron los 3 cuadrangulares consecutivos con 3 picheos consecutivos, el primero para cada uno de los bateadores en el segundo juego de esa serie entre Yankees y Milwaukee, cuando los Yankees recibieron en casa otra vez a Néstor Cortés, pero ahora con el equipo contrario. Primer lanzamiento de aquel juego, jonrón para Paul Goldschmidt. Segundo lanzamiento de aquel juego, jonrón para Cody Bellinger. Y el tercer lanzamiento de aquel juego, jonrón para Aaron Judge, quien está, por cierto, siendo la figura ofensiva en el béisbol de las grandes ligas ahora mismo. Aaron Judge ya ha acumulado 5 cuadrangulares y 15 carreras empujadas hasta el día de ayer, hasta la serie de ayer que terminó el día de ayer contra los D-backs de Arizona. Los Yankees habían conectado 22 cuadrangulares en esos 6 primeros juegos. Por supuesto, se ha escuchado mucho, ¿no? El bate de torpedo. Un bate que no nació de un día para otro, un bate que se ha venido desarrollando hace un par de temporadas, desde el punto de vista científico. Esta persona que ayudó con el desarrollo de este bate, que ahora mismo ya no está con el equipo, ahora mismo está trabajando con el equipo de los Marlins de Miami, es un científico que empezó a ver que los contactos de algunos bateadores se situaban más en una zona del bate, específicamente en el swing y en el contacto de Anthony Volpe. Fue en base a la acción de Anthony Volpe que se desarrolló este modelo de bate de torpedo. Se le llama torpedo porque es más fino hacia el extremo superior del bate y antes de llegar a ese extremo superior se ensancha un poco más la madera. El bate tiene la misma masa que un bate convencional, tiene el mismo diámetro, o mejor dicho, está dentro de las medidas de diámetros mínimos y máximos que permite las grandes ligas, también en el largo, y esto hace que sea válido el uso de este bate. Simplemente es un rediseño del bate que venían utilizando o que se viene utilizando normalmente. No lo están usando todos los jugadores de los Yankees. Ya dijo Aaron Judge que no lo está usando. Aaron Judge dice, mira mis números del año pasado, mira mis números del año anterior, mira mis números de ahora. No necesito cambiar algo que está funcionando. Es la declaración que hizo Aaron Judge y él no está usando este bate. ¿Quién sí lo está usando de manera permanente en lo que va de temporada? Por supuesto, Anthony Volpe, que ya lleva 4 cuadrangulares. Jazz Chisholm Jr., que también lleva 4 cuadrangulares. También lo está utilizando un jugador como Cody Bellinger. Entonces, es un diseño que algunos jugadores están aprovechando, muy probablemente que empiecen a aprovechar también otros equipos en otras organizaciones, y esto veremos en qué termina para estos jugadores en particular. Ya dijo por allí Giancarlo Stanton que a su regreso, que todavía no hay una fecha digamos clara para el regreso de Big G, él estaría también utilizando ese bate torpedo. Veremos los resultados que pueda tener para Giancarlo Stanton. Entonces, en este particular, los Yankees han desarrollado una gran ofensiva, pero la cual no nos ha llevado a ser al momento líderes en el este. Perdieron la serie, o ganaron la serie, mejor dicho, contra los Brewers, barriéndolos en casa, y estuvieron a punto de ser barridos en casa por los D-backs. El equipo de Arizona ganó los 2 primeros juegos de esa serie basados en un gran picheo, en un gran dominio monticular de sus abridores, pero el día de ayer el equipo de Nueva York reaccionó y nuevamente logró ganar un juego bien importante
para ellos, para quitarse ese marasmo de las 2 derrotas consecutivas, para evitar ser barridos en casa y por supuesto para el abridor venezolano Carlos Carrasco, quien regresaba esta temporada al béisbol de las Grandes Ligas, luego que sí, actuó el año pasado también con el equipo de Cleveland, pero este año regresaba una vez más para una nueva temporada. En esta, su segunda aparición como Yankee, ya había salido como relevista en esa serie contra los Milwaukee Brewers. Había recibido 3 carreras en un par de entradas en esa actuación contra Milwaukee, repito, como relevista, pero ayer apareció por primera vez como pitcher abridor, que es lo que se espera haga Carlos Carrasco durante su actuación en este arranque de la temporada con los Yankees. Ayer tuvo una actuación bastante destacada, luego de lanzar 5 entradas y un tercio contra el equipo de los D-backs de Arizona. Permitió 3 carreras, todas limpias, 5 ponches, un par de boletos, y le dio la victoria al equipo de los Yankees, que salió de ese marasmo de derrotas y volvió por supuesto a la senda victoriosa. Sí, perdió la serie, pero por lo menos logró salvar un juego en casa antes de irse a la gira que comienza el día de hoy, primero en Pittsburgh y luego en Detroit. Entonces el equipo de los Yankees de Nueva York, luego de haber ganado la primera serie y perdió la segunda, se encuentra hoy detrás de los Blue Jays de Toronto, quienes hoy comandan de momento la división del este de la Liga Americana. Pero para seguir con otros datos de los Yankees, específicamente de Aaron Judge, ayer el juez llegó a 1000 extra bases en 999 juegos. El juez se quedó un juego o realizó este hito un juego antes de los 1000, justamente el día de ayer, luego de conectar un cuadrangular, y llegó con ese cuadrangular que conectó el día de ayer, el quinto de la temporada, llegó a esa cifra. Queda como el tercer Yankee en lograr 1000 extra bases más rápido en la historia del equipo, detrás de leyendas como lo son Joey DiMaggio, que lo logró en 853 juegos, y Lou Gehrig, que lo logró en 874 juegos. Esto es parte del legado que está dejando ya Aaron Judge allí, el capitán actual de los Yankees de Nueva York, allí en el equipo del Bronx. Otros para destacar en el equipo de Nueva York: Carlos Rodón, que tuvo la oportunidad de lanzar el Opening Day, se llevó esa victoria en aquel juego, pero perdió contra los D-backs de Arizona de una manera bastante poco común. Solo permitió 3 hits, los 3 únicos hits que batió Arizona durante ese juego, y sin embargo perdió el partido. Los Yankees batearon mucho más que el equipo de Arizona, pero no pudieron conectarle a Zach Gallen, quien abrió ese día o esa noche por el equipo de los D-backs. Reaccionaron ya en el noveno inning con un cuadrangular de Anthony Volpe, un cuadrangular de 3 carreras, pero se quedaron cortos en esa derrota 4-3 frente al equipo de Arizona, en un juego donde conectó también cuadrangular el venezolano Eugenio Suárez, quien está muy caliente con el madero. Apenas ayer conectó su primer hit no cuadrangular, había conectado solamente 4 batazos, todos cuadrangulares. Ayer conectó un doble frente a Carlos Carrasco, ha sido una pieza ofensiva muy importante para el equipo de Arizona. Vamos a recordar, y les voy a dejar por aquí arriba al final del video, lo que hablábamos de Eugenio Suárez en su actuación con los Leones del Caracas en el invierno. Vamos a recordar, Eugenio luego del juego Las Estrellas se hartó de batear y llegó a redondear su temporada con 100 impulsadas y 30 cuadrangulares. Vino al invierno a jugar con los Leones del Caracas y en un ratico también botó muchas pelotas en los estadios, dio grandes batazos, grandes tablazos, y demostró el poder que está teniendo y toda la efectividad que está teniendo con el madero ahora mismo Eugenio Suárez. Y esa actividad que dejó en la temporada pasada, luego del juego de Las Estrellas, que dejó en el invierno en Caracas, se la llevó al comienzo de esta temporada en Grandes Ligas, y por supuesto le hizo merecedor del premio Jugador de la Semana de la Liga Nacional, luego de la primera serie, aquella del arranque de la temporada. En esa primera semana de inicio, Aaron Judge, también por este gran arranque, resultó ser premiado como el Jugador de la Semana de la Liga Americana. Ambos siguieron teniendo buenas actuaciones con el madero en esta serie que, repetimos, se llevó el equipo de Arizona frente a los Yankees de Nueva York 2-1. Otra actuación a destacar, por supuesto, para el equipo de los Yankees es ver cómo poco a poco Osvaldo Cabrera se empieza a consolidar de esa tercera base del equipo del Bronx. Solo no apareció en la alineación en el juego aquel contra Néstor Cortés, en aquel juego donde los Yankees rompieron su récord de franquicia con más cuadrangulares en un juego, con 9. Ese día no apareció Osvaldo Cabrera en el line-up del equipo o del manager Aaron Boone, tomando en cuenta la condición de zurdo de Néstor Cortés. Sin embargo, ha venido siempre apareciendo como parte de esa alineación titular del equipo de los Yankees. Ayer hizo buenas jugadas a la defensiva, una jugada de espaldas a los home de mucha calidad, y por supuesto mostrando
eso, ese gran guante que tiene Oswaldo Cabrera, lo cual ha demostrado en varias posiciones. Ahora parece empezar a adueñarse de esa tercera base. Oswald Peraza también ha tenido actuación como emergente y como jugador a la defensiva. Conectó un cuadrangular en su primer turno al bate esta temporada. En este partido de los 9 jonrones, él conectó el 9º cuadrangular para dar el récord de franquicia a los Yankees de Nueva York. Entonces Oswald Peraza también ya empieza a tener participaciones esta temporada. Parece que él va a tener ese rol que tenía hasta ahora Oswaldo Cabrera, que era de ser ese jugador utility que puede cubrir varias posiciones, sobre todo en el campo interior de allí del estadio de los Yankees en el Bronx. Y Carlos Carrasco, como decíamos, pues por supuesto con su actuación del día de ayer, quien se llevó su primera victoria en su primera salida como lanzador que comienza un juego allí en Yankee Stadium. Y el día de ayer, recibiéndole esos lanzamientos a Carlos Carrasco, apareció JC Escarra, el jugador originario de la Florida, de Hialeah. Vivió finalmente la experiencia de conectar un hit como liga mayorista. Luego de 8 años de dar tumbos en las menores, luego de 8 años de ver cómo tenía que reinventarse cada vez más para alcanzar el final del mes, económicamente hablando, y cómo después de venir de ser líder bate en el béisbol invernal en la República Dominicana con las Águilas del Cibao, ayer Escarrá apareció como receptor titular por primera vez en su carrera. Evidentemente acaba de estrenarse en las Grandes Ligas para recibirle a Carlos Carrasco y pudo conectar un doblete importante en el momento del juego para su felicidad y por supuesto para todos los fanáticos que dieron cita anoche en Yankee Stadium. Quienes le brindaron tanto a él como a Carrasco luego de su salida grandes ovaciones por los hitos que habían logrado. Carrasco por la salida que tuvo y por supuesto JC Escarrá por haber conectado finalmente 8 años después de haber sido drafteado su primer hit como jugador de las Grandes Ligas, ahora con el equipo de los Yankees de Nueva York, con quien está desde el año pasado, por cierto, vestido de pinstripes. El año pasado en ligas menores y este año ya hizo el equipo para comenzar en el roster de 25 de 26 jugadores para el comienzo de esta temporada. Esto es lo que podemos hablar de los Yankees de Nueva York durante estas 2 primeras series. Vimos cómo trabajó Max Fried, vimos cómo trabajó Marcus Stroman, vimos cómo el manager Aaron Boone va a hacer uso de su bullpen en función de cómo estén los resultados de las pizarras para los juegos que estén ocurriendo en esos momentos, pero básicamente va a ser en este orden: Tim Hill, luego Mark Leiter Jr., después aparecerá Luke Weaver para prepararle el terreno a Devin Williams, quien por cierto apareció en un juego contra la serie de los Brewers, se complicó un poco la vida, permitió una carrera, pero sin embargo logró sacar el juego. Anoche salvó el primero de la temporada el Luke Weaver, dado que Devin Williams se ausentó por un permiso de paternidad. Se espera que regrese en esta serie del fin de semana contra los Piratas de Pittsburgh. Vámonos ahora a la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles, lo que decía en la introducción. ¿Alguien esperaba un resultado distinto de los Dodgers? Tal vez sí no esperabas que estuviesen hoy con una marca invicta de 8-0, pero sí todo el mundo esperaba un arranque como el que está teniendo los Dodgers de Los Ángeles. Marca perfecta, barrieron en la serie de Tokio a los Cachorros de Chicago. Han ganado sus 2 series, evidentemente por la vía de la barrida, una de ellas contra los Bravos de Atlanta, que están sufriendo un muy mal arranque de temporada. Se ha visto lo que se esperaba del equipo de los Dodgers. Mookie Betts ha tenido un arranque explosivo a pesar de haber tenido problemas que no lo hicieron jugar en la serie contra los Cachorros en Tokio. Ha tenido buenas actuaciones con el madero. Hoy por hoy Freddie Freeman fue pasado a la lista de lesionados por problemas en uno de sus tobillos. Sin embargo, se espera que el equipo de los Dodgers no sufra no lamente de momento la salida momentánea, por supuesto, de Freddie Freeman, sobre todo por su actuación con el bate. Pero el equipo de los Dodgers ha estado allí. Hemos visto, por supuesto, a Shohei Ohtani, quien ha conectado ya home runs, incluso walk-off durante estos días para darle la victoria a su equipo. Y vimos actuaciones de Sasaki, del nuevo lanzador japonés, no tan convincentes. Muchos problemas de boletos, sobre todo en aquel juego en Tokio. Ha sacado los resultados. Digamos que los Dodgers no han sufrido de esas actuaciones no tan convincentes como digo, pero es de esperarse. Sasaki, no negamos y nadie nega la calidad de este lanzador, pero Sasaki empieza a acostumbrarse a lo que es el béisbol de las Grandes Ligas y a lo que es el béisbol en general en los Estados Unidos, recordando que viene de lanzar solamente en Japón durante su carrera. Sin embargo, el equipo de los Dodgers está ahí comandando esa división oeste de la Liga Nacional con unos Padres de San Diego que también están siendo sorpresivos. Bueno, los Dodgers, digamos, no son sorpresa, pero los Padres sí creo que estarían
cumpliendo con ese término de forma completa. 7-0 el arranque de los Padres de San Diego para darle una batalla de entrada sin perder tiempo al equipo de los Dodgers en una división oeste de la Liga Nacional que va a estar definitivamente peleada entre estos dos equipos y esperando ver qué pueden hacer equipos como Anaheim. Más adelante vamos a ver cómo están las tablas de posiciones para este momento una vez que ha finalizado la primera semana de acción, la primera semana calendario de acción luego de los primeros 8 días de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y pues siguiendo en la Liga Nacional, evidentemente el muy feo arranque de los Bravos de Atlanta. Le tocó bailar con la más fea porque jugaron con San Diego y jugaron con los Dodgers, quienes están teniendo grandes momentos. No pudieron encontrar estos dos equipos de la costa oeste de los Estados Unidos. El equipo de Atlanta cayó 0-7. Uno de esos juegos fue justamente aquel cuadrangular walk-off que conectó Shohei Ohtani. Fue contra el equipo de los Bravos de Atlanta. No han tenido un buen arranque. Por supuesto, todavía no está jugando Ronald Acuña Jr., quien se espera que comience para el próximo mes de mayo. Pero Chris Sale sí ha tenido actuación con el equipo de los Bravos. No ha podido sacar una victoria. De hecho, en el último juego, en su última salida en la serie contra los Dodgers, fue un juego muy cerrado. Sin embargo, permitió un cuadrangular. Se fueron arriba los Dodgers y por ahí se hizo el camino para una nueva victoria del equipo de Los Ángeles. Está comenzando la temporada, pero cabe destacar que ningún equipo con un arranque de 0-7 ha podido llegar a la postemporada. Lo dijimos mucho cuando estábamos haciendo las previas de cada uno de los equipos. Los juegos que no se ganen en tarde marzo, abril, muy difícilmente los vas a poder ganar luego de pasado el juego de las estrellas. Entonces es muy importante que, si bien es cierto, durante estos primeros juegos no se gana una temporada, pero sí se puede marcar la tendencia que te haga perderla. Entonces es muy importante para el equipo de los Bravos de Atlanta lograr salir de este marasmo lo más pronto posible. Vamos a revisar de momento cuáles son las posiciones del béisbol de las Grandes Ligas para este momento. Como decíamos hace rato, el equipo de los Toronto Blue Jays están comandando el este de la Liga Nacional con marca de 5 victorias y 2 derrotas, seguidos de los Yankees de Nueva York junto con los Tampa Bay Rays, quien están mostrando un gran picheo en este arranque de temporada con 4-2. Y cierra esa división del este de la americana Baltimore y los Red Sox con igual margen de 3-4. Hablando de los Red Sox, muy difícil arranque para Carita Devers. Una cantidad enorme de ponches de forma consecutiva. Finalmente ya en esta serie de esta semana logró conectar batazos y logró parecerse a aquel viejo Rafael Devers que estamos acostumbrados a ver. Definitivamente el tema de no estar jugando sobre el terreno de juego lo puede estar afectando. Muchos jugadores dicen que el estar en el terreno de juego, además de por supuesto tener la posibilidad de batear, te hacen sentir que estás de lleno en la acción. Para un jugador que ha estado a la defensiva todos los días, verse de repente en el banco esperando cada 2 o 3 entradas su oportunidad para batear, ese lapso de no estar haciendo nada, no es fácil de poder manejar. Eso efectivamente lo puede estar afectando. Por cierto, José Altuve, quien sin embargo ha tenido un buen comienzo de temporada, hace unos juegos se fue de 5-0 con 5 ponches. Vamos a ver muy probablemente ciertos baches ofensivos en la actuación de José Altuve, dado su cambio al jardín izquierdo. Ya ha aparecido también en la segunda base durante algunos de estos juegos. Sin embargo, pues la misión para José Altuve es cubrir el jardín izquierdo de forma, digamos, mayoritaria durante esta temporada. Nos vamos al centro de la Liga Americana, una división que está horrible. Los 5 equipos tienen exactamente el mismo registro de 2-4, todos con récord perdedor. Tanto los White Sox como los Guardians, como los Tigres, como los Royals y por último los Minnesota Twins, quien por cierto tiene peor registro que los demás porque tiene 2-5. Está a medio juego del resto que tienen 2-4. En el oeste de la Liga Americana, los Texas Rangers han tenido un buen comienzo con 5-2, seguido de los Angels de Los Ángeles con 4-2. Houston y Seattle con 3-4 y cierra esa división los alicaídos Atléticos de Sacramento de momento con 2-5. Vámonos a la Liga Nacional. En el este, los Phillies de Filadelfia están aprovechando el mal arranque de los Bravos de Atlanta y tienen marca de 5-1, seguidos de unos sorpresivos Marlins de Miami quienes ganaron el día inaugural con un walk-off. Están dominando o están en el segundo lugar del este de la Liga Nacional con un registro de 4-3, seguido de los Mets de Nueva York con un registro de 3-3.
yo esperaba que con Soto tuviesen 6-0, pero bueno. Los Washington Nationals con un registro de 1-5 hicieron los Bravos de Atlanta con un registro de 0-7. Hoy, por cierto, los Mets de Nueva York están recibiendo a Toronto allá en Queens para comenzar su temporada en casa. Hoy comienza la Opening Series allá en Citi Field. En el centro de la Nacional, los Cardinals comandan con 4-2, los Cubs con 5-4, Milwaukee Brewers con 3-4. Luego de ser barridos por el equipo de los Yankees han logrado recuperar. El equipo de Cincinnati Reds marca con 2-5. Cincinnati ha perdido 3 juegos en línea 1-0. Tiene 3 juegos sin anotar carreras. Si bien es cierto, su picheo ha funcionado porque ha dejado a los rivales en una carrera, no han sido capaces de batear para revertir tan mínima ventaja. Ojo con eso, han perdido 3 juegos consecutivos 1-0. Y cierra esa división del centro de la Nacional los Piratas de Pittsburgh, quienes hoy comienzan también su temporada regular en casa recibiendo a los Yankees de Nueva York. Cierran con un registro de 2-5. En el oeste de la Nacional, 8-0 para los Dodgers, 7-0 para los Padres, nada que hablar allí. San Francisco Giants con gran arranque también con 5-1. Arizona Diamondbacks con 4-3 y los Colorado Rockies cierran el oeste de la Liga Nacional con 0-5. Es esto entonces lo más destacado de esta primera semana de acción en el béisbol de las grandes ligas. El bate torpedo, los récords de los Yankees a nivel ofensivo, los números de Aaron Judge, la salida como abridor de Carlos Carrasco, los ofensivos de Eugenio Suárez, el gran arranque de los Dodgers, de los Padres, el arranque tan horrible de los Bravos de Atlanta, también el buen comienzo de San Francisco, de Filadelfia. Esto va cogiendo color y forma. Apenas este es el segundo fin de semana de acción de la temporada del 2025 del béisbol de las grandes ligas. Esperemos, por supuesto, ver cómo avanza todo esto que apenas comienza. Recuerden, son 162 juegos y apenas estamos arrancando. Gracias a los que nos siguen aquí en el canal de YouTube de Javier Piso Deportes. No olviden, por supuesto, de suscribirse, de darle like, de comentar aquí abajo. Coméntenos sus impresiones acerca de los bates torpedos. Coméntenos si creen ustedes que un jugador como Volpe, como Jazz Chisholm superarán su récord personal de cuadrangulares esta temporada utilizando un bate de este tipo. ¿Creen ustedes que esto es justo? ¿Creen ustedes que este bate lo deben utilizar otros equipos? Está abierto a que lo usen, por supuesto. Y no dejen de darnos esos comentarios aquí abajo, que sería muy interesante conversar con ustedes acerca de este o de otros tópicos del béisbol que quieran hablar. No olviden, por supuesto, también de compartir y de considerar la posibilidad de hacerse miembros de este canal para que nos ayuden a seguir teniendo mejores y más herramientas que nos lleven a llevarles un trabajo de mucha más calidad. Por supuesto, estén muy pendientes de los quehaceres del mundo del deporte aquí en el canal de Javier Deportes. También nos pueden conseguir en Instagram. Y atentos, que la temporada comienza y muy seguramente nos vamos a seguir encontrando en cualquier estadio. Vaya.